Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, en esta última charla del 2023 mensual que hacemos, hoy vamos a leer un sutta que no leímos nunca. Eh, no lo voy a, probablemente no lo lea completo. La intención de estas charlas mensuales no es tanto leer el sutta entero, sino tomar el sutta, diferentes partes del sutta y por ahí comentarlas. No es como por ahí en un retiro o en una jornada donde sí se lee el sutta entero. Y el tema de hoy es los consejos del Buda para los laicos, ¿sí? Hay un sutta completo, que es el que vamos a leer hoy, después yo se los recomiendo si quieren que lo lean, ¿viste? Porque está muy bueno, que es el Diga Nikaya número 31, o sea, de los sermones largos, el número 31, que se llama eh, Sigalaka Sutta, ¿sí? Eh, bueno, pasa así, ¿no? En una ocasión el sublime estaba residiendo en Rayagaja, en el bosquecillo de los bambúes, en donde alimentaban a las ardillas. Ahora, en esta época, Sigalaka, el hijo de un dueño de casa, habiéndose levantado temprano y salido fuera de Rayagaja, con la ropa mojada, con el cabello mojado y con las palmas de las manos juntas, reverenciaba cada una de las direcciones: el este, el sur, el oeste, el norte, el nadir y el cenit. Entonces pueden ver que ya acá están las 6 direcciones. Las 6 direcciones no es algo propio del budismo, sino que era aparte de la cultura de la India de ese momento. Entonces, el sublime a la mañana temprano, después de haberse arreglado sus hábitos, tomó su tazón y hábito y fue a Rayagaja en busca de alimentos. Al ver a Sigalaka, el hijo de un dueño de casa, habiéndose levantado temprano y salido fuera de Rayagaja, con toda, viendo que hacía todas las reverencias en todas las direcciones, le pregunta: ¿por qué tú, hijo de un dueño de casa, habiéndote levantado temprano y salido fuera de Rayagaja, eh, reverencias a cada una de las direcciones? Venerable señor, mi padre, cuando estaba por morir, me dijo esto: querido, deberías reverenciar las direcciones. Y venerable señor, respetando, venerando, estimando, reverenciando y honrando la palabra de mi padre, yo me levanto temprano y salgo fuera de Rayagaja con la ropa mojada, el cabello mojado y con las palmas juntas hace la reverencia, ¿no? Eh, entonces ahora van a ver lo que le dice el Buda. Hijo dueño de casa. En la noble, dueño de casa quiere decir laico, ¿sí? En la noble disciplina, las 6 direcciones no deben ser reverenciadas así. ¿Cómo deberían ser reverenciadas?, le pregunta. Sería bueno que el venerable señor, que el sublime, me enseñara la forma correcta en las cuales las 6 direcciones deben ser reverenciadas. Hijo dueño de casa. El noble discípulo abandona las 4 acciones impuras, no realiza un mal acto por 4 motivos y no sigue las 6 prácticas que conducen a la disipación de la riqueza. Así el discípulo noble, evitando estas 14 malas cosas, cubre las 6 direcciones y ha entrado en el camino de la victoria en ambos mundos. Este mundo ha sido logrado por él y también el otro mundo. Después de la muerte, de la disolución del cuerpo, él aparece en un destino feliz en el mundo celestial. ¿Sí? Bueno, ahora lo que va a hacer después de esta breve declaración que encontramos siempre en los suttas, ahora va a detallar cuáles son las 4 acciones impuras, ¿no? Matar seres vivientes, hijo dueño de casa, es una acción impura. Tomar lo que no ha sido dado, conducta sexual incorrecta, lenguaje falso, es una acción impura, ¿sí? Entonces, eh, matar seres vivientes, tomar lo que no ha sido dado, lenguaje falso e ir con la mujer de otro se denominan acciones impuras que los sabios nunca elogian. Entonces, vieron que lo que está describiendo son eh, los 4 primeros preceptos, ¿sí? Lo primero que dice entonces el Buda es que hay que, para poder honrar a las 6 direcciones, uno tiene que respetar esto, ¿sí? Observar esto. Recuerden que los preceptos no son cosas que nadie los va a castigar, ¿sí? Nadie va a castigar a nadie por romper los preceptos. Es una cosa que cada uno tiene que ir prestando atención en su propia práctica, en su propia vida cotidiana,
cómo está la mente cuando realizan las acciones que realicen, cualquiera que sean esas acciones. ¿Sí? Entonces, fíjense eh, que ahora dice esto: ¿por cuáles cuatro motivos el noble discípulo no realiza un mal acto? ¿Sí? Lo que quiere decir acá con noble discípulo, responde siempre a alguna persona, sea laica o sea monje o monja, que tiene alguno de los cuatro estadios de santidad, por eso lo llama noble, ¿no? Entonces, tomando el noble como ejemplo de, en este caso, de conducta, dice: ¿por cuáles cuatro motivos el noble discípulo no realiza un mal acto? Dice: instigado por el favoritismo, no realiza un mal acto. Instigado por el enojo, no realiza un mal acto. Instigado por la ignorancia, no realiza un mal acto. Instigado por el miedo, no realiza un mal acto, ¿no? Entonces dice: hijo dueño de casa, el discípulo noble no realiza un mal acto instigado por estos cuatro motivos: favoritismo, enojo, ignorancia y miedo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cualquiera que transgrede la ley debido al favoritismo, enojo, miedo e ignorancia, su reputación se desvanece como la luna en fase menguante. ¿Sí? Entonces, si una persona, eh, por el favoritismo, transgrede cualquiera, digamos, de los preceptos, su reputación o su renombre o por lo que es conocido mengua, desaparece. Si lo hace por el enojo, por el miedo o por la ignorancia. Estaba nombrando, vieron, aspectos bastante cotidianos que se nos suele presentar en la vida de todos los días. Cuando uno actúa por favoritismo, este o esta por sobre este o aquel, sin en realidad observar cuál es la condición que está ocurriendo en la situación. Entonces, fíjense que en el favoritismo lo que hay siempre es una visión personal. Yo prefiero a él sobre ella, o a ella sobre él, o lo que fuere. No estamos observando la acción que se está produciendo, sino que hay personas que son siempre buenas y personas que son siempre malas. Hay personas con las que yo siempre coincido con mis opiniones o mis pensamientos y personas con las que no. Y eso produce favoritismo. Romper un precepto debido a ese favoritismo es una visión ignorante, porque en realidad no estoy observando las condiciones. Simplemente, como se dice acá en Argentina, por portación de cara, es que tomo una decisión. Lo otro, el enojo. Bueno, eso es bastante conocido, ¿sí? Cuántas cosas por enojo muchas veces uno actúa rompiendo los preceptos, hablándole mal a otra persona, a veces llegando inclusive a la agresión física, tomando cosas no solo materiales, sino tomando, eh, tomándose atribuciones sobre las demás personas debido al enojo. El miedo también es una cosa interesante a considerar, porque nosotros en estos últimos años vemos que muchas veces se confunde miedo con conciencia, algo que ya lo hemos hablado en muchas charlas, sobre todo en los retiros. Se cree que uno, actuando con miedo, actúa con conciencia. Y esto es una confusión muy habitual. Si uno tiene miedo, no hay conciencia clara de lo que uno está haciendo. Uno está tomado por el miedo, obnubilado por el miedo, identificado con el miedo, y las acciones que vengan de ese estado mental de miedo, lo más probable es que engendren más miedo y también surja enojo, surja rechazo, surja aversión, y de ninguna manera va a haber una visión clara de la situación. El miedo muchas veces no es fácil de reconocer, porque a veces no estamos hablando
Muchas veces cuando uno dice miedo, se imagina una situación borde o límite, ¿sí? Un robo que te pase, te amenazan directamente la vida. Pero a veces ese miedo no viene presentado de una manera eh, tan expuesta. A veces el miedo es, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que mi familia se enferme. A veces el miedo es, tengo miedo de que las personas no me quieran, tengo miedo de que las personas no me acepten, tengo miedo de no ser reconocido en mi trabajo, o sea, tengo miedo de que no me valoren. Y fíjense que estos miedos están mucho más escondidos y sobre todo están justificados. Como yo tengo miedo de que no me quieran o que no sea reconocido en mi trabajo, voy a actuar de esta y de esta manera, lo que produce un montón de problemas. Porque también en el miedo hay una visión personal, hay una creencia de que hay un yo, de que hay una cosa que es inamovible, en lugar de observar las condiciones que se dan en esa situación en particular. Esto nos lleva a la ignorancia. La ignorancia siempre es que en ese momento de actuar no tengo presente las cuatro nobles verdades. No tengo presente de que una situación se puede presentar como complicada, es decir, que va a haber sufrimiento o insatisfacción o incomodidad, de que hay una condición para eso, que es la avidez, que es el yo quiero que pase tal cosa o yo no quiero que pase tal cosa o yo me identifico con algo, de que hay un camino para abandonar ese sufrimiento, para que cese ese sufrimiento, que es el óctuple noble sendero. Y finalmente el Buda dice que cualquiera que no transgrede la ley debido al favoritismo, enojo, miedo e ignorancia, su reputación aumenta como la luna en la fase creciente. ¿Sí? Entonces tenemos primero los preceptos y luego los motivos. ¿Por qué motivos uno rompe los preceptos? Y los motivos son el apego. ¿Entienden? ¿El apego qué es? La explicación que me doy por la cual yo actúo. Y muchas veces la razón por la cual yo actúo en realidad oculta el verdadero sentir, lo que verdaderamente me está pasando. ¿Y qué queremos decir con el sentir? Con el estado mental, con la experiencia que está sucediendo en ese mismo instante, en ese momento. ¿Cómo hacer para poder ver en ese momento qué es lo que realmente me está pasando? Necesito frenar, una pausa, una detención, dejar de hacer lo que estoy haciendo en ese momento, si eso que estoy haciendo me está haciendo mal. Acá es donde entra la meditación. La práctica de la meditación, cuando uno medita, lo que hace esencialmente es observar un objeto mental sano, es decir, que trae un estado mental sano, cuando hay un obstáculo, a través de las 6 R's y abandonar el obstáculo, es decir, reconocerlo, abandonarlo, relajarse, sonreír y volver, lo que estoy haciendo es entrenando la mente para que reconozca un estado malsano. Imagínense entonces si ustedes se sientan 1 hora por día y hacen las 6 R's, el noble esfuerzo, no sé, 50 veces, hicieron 50, en 50 momentos ejercitaron y entrenaron y practicaron esto de reconocer el estado malsano, abandonarlo y volver a un estado sano. Están cultivando la mente para que empiece a reconocer eso. Por ahí se les cruza por la cabeza de que eso no es suficiente. Pero piensen que eh, es mucho más grave en el sentido del sufrimiento que trae no hacerlo, seguir con ese estado malsano, continuar con ese estado malsano, que a veces se puede perpetuar durante horas.
días, inclusive meses. En ese sentido, entonces, es muy importante que se den cuenta que cada vez que ustedes hacen el noble esfuerzo, abandonan el estado malsano, se relajan y vuelven con la mente a un estado saludable, están actuando con sabiduría. Cuando ustedes leen en los suttas que actúan con sabiduría, están actuando de manera noble, por un momento. Se están dejando de identificar con algo que en algún momento creyeron que era permanente, creyeron que era independiente. Porque este es el punto, ¿entienden? Cuando uno se identifica, cree que eso es independiente de toda condición. Yo soy así, yo soy eso, esto es mío, esto soy yo. Y lo que enseña el Buda es que eso no es verdad, de que lo que está sucediendo son un montón de condiciones que producen que en ese momento de la vida de cada uno surja un obstáculo o esté con el objeto de meditación. Entonces nuestro estado mental responde a muchas condiciones. La tranquilidad que desarrolla la meditación es para poder observar entonces que en la vida cotidiana tengo que seguir haciendo lo mismo. Tener esa atención. La atención es esa luz que a mí me permite observar ese movimiento de la mente. Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Solamente tengo que acordarme de eso. Solamente. Pero uno se olvida. ¿Sí? Y cuando uno se olvida, queda pegado. ¿Sí? Upadana, apegado, apego. Se queda pegado a eso, creyendo que uno es eso. Bueno, ahora miren esto. ¿Cuáles 6 prácticas que conducen a la disipación de la riqueza el noble discípulo no sigue, hijo de dueño de casa? Entonces, fíjense. Uso de las bebidas destiladas, fermentadas e intoxicantes que causan negligencia es una práctica que conduce a la disipación de la riqueza. Es decir, el uso del alcohol y la droga. ¿Sí? Todo lo que a la mente la confunda. Andar en las calles a horas inoportunas. Frecuentar fiestas y espectáculos. Adicción al juego que causa negligencia. Asociación con malos compañeros. Habitual indolencia es una práctica que conduce a la disipación de las riquezas. Y entonces ahora mira, 6 peligros de las bebidas embriagantes. Pérdida de la riqueza en esta vida, incremento en las peleas, susceptibilidad a las enfermedades, generación de un mal nombre, indecente exposición y debilitamiento del intelecto. Eso es lo que dice el Buda de la razón de las bebidas embriagantes. Es interesante, ¿no? Como ya hace 2600 años tenemos una clara descripción de lo que se produce cuando alguien se embriaga. De vuelta, sí, fíjense que en ningún momento el Buda está diciendo que va a venir alguien de otro plano con un rayo en la mano a tirártelo en la cabeza. Nadie te va a castigar. Simplemente lo que va a ocurrir cuando el consumo de las bebidas embriagantes ocurre es que hay una pérdida de la riqueza, se incrementan las peleas, hay susceptibilidad a las enfermedades, y si se debilita el cuerpo, se debilita la mente, hay una generación de un mal nombre y además hay una indecente exposición. Es decir, cuando ocurre esto es muy fácil romper los otros preceptos, porque la mente está confusa. Y ahora comenta cuál es el peligro de andar en las calles a horas inoportunas. Entonces dice, uno está desprotegido e indefenso. Su esposa e hijos están desprotegidos e indefensos. Su propiedad está desprotegida e indefensa. Uno es sospechoso de crímenes. Uno está sujeto a falsas imputaciones y uno encuentra muchos problemas. Este final me pareció muy bueno. Uno encuentra muchos problemas. Muy interesante, ¿no?
6 peligros de frecuentar fiestas y espectáculos. Y miren qué loco esto. ¿Cómo lo enuncia? Hay estos 6 peligros, hijos de dueño de casa, de frecuentar fiestas y espectáculos. ¿Dónde es la danza? ¿Dónde es el canto? ¿Dónde es la música? ¿Dónde es la recitación? ¿Dónde están los címbalos, perdón, y dónde están los tambores? Esta es una traducción que es del venerable Nandisena. Hay otras traducciones que lo traducen de otra manera, pero es interesante la pregunta, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Estar pendiente y con la mente puesta. ¿Es malo ir a ver un espectáculo de danza? ¿Es malo ir a ver un espectáculo de música o de teatro? No, no tiene nada de malo. El asunto es cuando uno está pendiente de eso, cuando uno anda buscando continuamente es el deseo sensual. ¿Dónde está la danza? Exactamente. El deseo sensual, ser satisfecho continuamente. Le faltaría agregar en el número 7 dónde está Netflix. Bien, 6 peligros del juego. Fíjense esto, cuando uno gana en el juego, engendra enemistad. Perdiendo, uno se lamenta de la pérdida. Pérdida de la riqueza en esta vida, su palabra no es confiada en las cortes, por jugador, uno es despreciado por amigos y compañeros, uno es no deseado en matrimonio porque dicen, este individuo es adicto al juego y no puede mantener una esposa. Quizás alguna de estas cosas que vamos mencionando, o uno la vivió, o en la familia de uno hay alguien que ha vivido esto. Y vieron qué difícil es después retomar la confianza, o en uno mismo, o en el compañero, la compañera, o en el familiar, o en las amistades. Porque todo esto siempre está rodeado ¿de qué? De mentira, de engaño, ¿sí? No solo todo esto que está hablando el Buda. Y ahora viene otro. 6 peligros de los malos compañeros. La asociación de malos compañeros son con jugadores, adictos, bebedores, estafadores, timadores y violentos. ¿Sí? Esto es lo que el Buda define como una mala compañía. Y después dice, esto me encantó, 6 peligros de la habitual indolencia. Miren esto. Hace mucho frío y no trabaja. Diciendo hace mucho calor, no trabaja. Diciendo es muy tarde, no trabaja. Diciendo es muy temprano, no trabaja. Diciendo tengo mucha hambre, no trabaja. Diciendo estoy muy lleno, no trabaja. Así, con tantos pretextos, no adquiere nueva riqueza y derrocha la riqueza acumulada. ¿Sí? Entonces, es muy interesante también, ¿no? Fíjense que la indolencia en este caso está hablando, la indolencia siempre está relacionada con la pereza. Y yendo un poquito más profundo, de vuelta está relacionado con qué es hace mucho frío, hace mucho calor, es muy tarde, muy temprano, tengo mucho hambre, estoy muy lleno, con las excusas, justificaciones y explicaciones. De vuelta, el apego a la propia opinión sobre, en este caso, no trabajar, o la razón de la cual no trabaja. Habiendo dicho esto, el afortunado, el maestro dijo esto, además. Hay un compañero de bebida, hay uno que es amigo solo de frente a uno, pero aquel que es amigo cuando hay necesidad, ese es en realidad un amigo. Dormir hasta después de la salida del sol, asociarse con la esposa del otro, engendrar enemistad, hacer daño, malos amigos y excesiva mezquindad, estas 6 cosas arruinan a una persona. Aquel que tiene malos amigos y compañeros, que tiene mala conducta y frecuenta malos lugares, en ambos mundos, en este y en el otro, ese hombre se arruina.
Jugar, ser mujeriego, beber, danzar, cantar, dormir durante el día, andar a malas horas, malos amigos y mezquindad, esas 6 cosas arruinan a un hombre. Jugar a los dados y beber licor, va con mujeres que son queridas por otras como su propia vida y con mujeres de mala asociación evitadas por los sabios y se desvanece como la luna en la fase menguante. Borracho, indigente, sin nada, sediento, bebiendo, se hunde en una deuda como una piedra en el agua y pronto se queda sin familia. Aquel que tiene el hábito de dormir durante el día y de estar despierto en la noche, siempre borracho, intoxicado, no puede mantener un lugar. Dicen muy frío, muy caliente, muy tarde, así las oportunidades trascienden a los jóvenes que posponen su trabajo. Aquel que no considera el frío o el calor más que una hoja de hierba y que atiende los asuntos de los hombres, su felicidad no disminuye. Quiero mostrarles con esto algo muy interesante o una relación muy interesante. Fíjense que acá el Buda está hablando de el cultivo del laico en su vida cotidiana, en sus asuntos cotidianos, pero es el mismo consejo que les da en los suttas a los monjes cuando meditan. Estas mismas cosas indican al bhikkhu, al monje, que es perezoso y no quiere meditar y por esto, por lo otro, no se sienta, porque monje o persona laica, la condición humana existe igual. Entonces, fíjense que el Buda dice que la felicidad no disminuye. ¿En qué sentido? Que cultiva, momento a momento, cultiva un estado feliz. No es que la persona sea trabajadora, digámoslo más bien al revés, que a través de su cultivo diario, eh, amoroso, generoso, la felicidad surge cada vez que uno hace eso. Entienden, acá hay algo como muy importante. No es que meditamos para tranquilizarnos, es por el hecho de que cuando nos sentamos a meditar y estamos presentes con una mente abierta en el objeto de meditación y abandonando los obstáculos, el mismo acto de hacer eso y estar en eso es lo que produce tranquilidad. En el budismo muchas veces se habla de estar presente, pero este estar presente a veces no queda claro. Cualquier acción que nosotros hagamos en el día, cualquiera de las cotidianas, estar con la familia, cocinar, ir al baño, limpiar la casa, lo que ustedes quieran, y nuestra mente esté haciendo ese acto en ese momento, con amor, con espacio en la mente, pero haciéndolo y no hacer el acto esperando que eso me dé o me retribuya, van a ver que van a encontrar tranquilidad ahí. Eh, si ustedes observan, la vida es esencialmente esperar. El samsara es esencialmente esperar. ¿Qué significa esperar? Avidez. Si vamos a tomar el colectivo, lo esperamos. Si tomamos el colectivo, esperamos llegar al destino. Cuando llegamos al trabajo, esperamos que termine. Esperamos que termine nuestra jornada de trabajo, nuestro año de trabajo para irnos de vacaciones. Esperamos que nuestras vacaciones no terminen nunca. Si ustedes observan, esa actitud de esperar es expectativa. Y en un otro lugar es exigencia. Eso, la expectativa, el esperar, si vamos al médico, esperamos en la fila. Si vamos al banco, esperamos en la fila. Si hacemos de comer, esperamos que la comida se haga. Si otro nos hace de comer, esperamos que el otro haga de comer. Podemos ir inclusive más profundo. Esperamos que los demás, que las personas que nos rodean, nos den felicidad. Y cuando eso no pasa, nos sentimos mal y nos enojamos con esas personas. Pero todo se basa en que la actitud mental es de esperar. Estamos esperando. Y cuanto más esperamos, más sufrimos. Porque la espera es tanja, avidez. Yo quiero que pase tal cosa. Yo no quiero que me pase nada malo. Yo soy
lo que fuera que tenga que ser en ese momento. Yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo soy un buen amigo, yo soy un buen maestro, yo soy un buen alumno, yo quiero ser querido, yo no quiero ser rechazado, yo quiero ser un buen trabajador, yo quiero que me reconozcan por lo que hago. Y eso es esperar. Estamos esperando que el mundo nos reconozca. Y cada vez que nuestra mente entra en ese estado de esperanza, el sufrimiento es muy grande. Pero no nos damos cuenta a veces que estamos esperando. Yo quiero ser libre de sufrimiento. Claro, yo quiero ser libre del sufrimiento, yo quiero entender. Estamos esperando entender. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en la parada del colectivo? Sacamos el celular para entretenernos con algo. ¿Deseamos, deseamos de verdad abrir y ver el celular y, por ejemplo, deseamos jugar a un juego en ese momento? ¿O lo hacemos porque en realidad la espera nos pone incómodos? ¿Qué es la espera? Deseo que lo que estoy sintiendo cambie. Porque la espera, la avidez, es incómoda, es en sí misma insatisfactoria. Piensen, si ustedes piensan, cuando ustedes tienen un deseo, en el momento en que lo desean, ¿cómo están? ¿Abiertos o cerrados? ¿La cabeza está distendida o apretada? Es muy curioso que ese mismo deseo es lo que nos lleva a sentarnos a meditar, a cultivar la mente. Entonces podemos observar de que la avidez se manifiesta en muchos momentos, por no decir en todos los momentos. Y lo que está bueno es observarla, como esa fuerza persistente, a veces no es muy intensa, pero es persistente. Persistente. ¿Qué significa persistente? Cuando nos obsesionamos con algo, ¿qué creemos que está pasando? Estamos esperando que eso se resuelva, que eso nos dé satisfacción. Y esa es la jugarreta del samsara. Espera, espera, ya te va a llegar. Es el palito acá con la zanahoria delante de la nariz. Y uno la quiere comer y el mismo movimiento la aleja. Cuando ustedes se sientan a meditar y dicen, ay, tuve una meditación tan linda. ¿Cuál era vuestra actitud? ¿Estaban esperando que sea linda o simplemente se encontraron con una meditación muy apacible? Y si ustedes observan con atención, en ese momento, esa meditación era porque ustedes estaban investigando y abiertos, no exigentes, no demandantes, estaban abiertos. ¿A qué? A lo que fuera que pase. Bueno, estoy acá. ¿Cómo estoy? Lo que tenga que venir va a venir. No lo puedo controlar, no lo puedo echar, no lo puedo retener. Y cuando pasa eso, la mente empieza a tranquilizarse sola. Cuando ocurre eso, estamos descubriendo cuáles son las condiciones para una mente serena, para una mente tranquila y para una atención cada vez más desarrollada. No estamos esperando, estamos aceptando lo que sucede en ese momento porque eso es el karma que cultivamos en el pasado. Y no hay forma de cambiar esa experiencia del presente. Solo podemos observarla. Si esa experiencia es placentera o displacentera, reconocer dicha cosa, abandonarla y llevar nuestra mente de vuelta al objeto de meditación. Y nos sentimos bien. Sentimos que el bienestar es no estar enganchado en este quiero, no quiero, yo soy eso. Bueno, ahora miren, el amigo falso, ¿sí? Estos cuatro hijos dueños de casa deberían considerarse enemigos bajo la apariencia de amigos. Uno que solo lleva, eh, uno que solo lleva debería considerarse un enemigo bajo la apariencia de un amigo. Uno que hace promesas falsas,
un adulador y un compañero pródigo deberían todos los cuatro considerarse enemigos bajo la apariencia de un amigo. Por cuatro motivos, uno que solo lleva debería considerarse un enemigo. Solo lleva, desea mucho por poco, hace su función por miedo y se asocia solo para su propio beneficio. ¿Qué significa esto en otras palabras? Una persona que siempre, cuando actúa, se lleva. Solo se lleva. Lo que quiere decir el Buda, fíjense, que no está diciendo que es una mala persona, sino que es un amigo falso. Tengan mucho cuidado porque el Buda, fíjense que no está juzgando, está mostrando las condiciones por las cuales una persona actúa con presunta amistad cuando en realidad está actuando en propio beneficio. Eso es tanto para que lo observemos para afuera, pero cuando lo observemos también cuando nosotros nos comportamos de esa manera. ¿Estamos siendo realmente amables, amistosos? ¿O tenemos una agenda por abajo? Ahora viene el que hace promesas falsas. Habla de que podría haber hecho en el pasado. Habla de lo que hará en el futuro. Trata de complacer con palabras vacías y cuando en el presente hay una necesidad, expresa su inhabilidad de ayudar. Parece cualquier político. ¿Sí? Es muy interesante. Yo en el pasado pude haber hecho pero no hice. En el futuro lo voy a hacer. En el presente te trato de completar de satisfacer con palabras vacías, y si hay una necesidad y no puedo ayudarte. De vuelta, ¿sí? No es para juzgar, es para observar. El adulador, consciente sus malas acciones, también consciente sus buenas acciones. Cuando uno está presente, habla elogio, cuando uno está ausente, critica. ¿Sí? Fíjense cuando uno actúa de esa forma. El compañero pródigo. Es un compañero cuando uno entrega al uso de bebidas destiladas, fermentadas, intoxicadas y que causan negligencia. ¿Sí? Cuando dice pródigo se refiere a eso, ¿no? Es decir, es amigo cuando ambos beben, en este caso, bebidas alcohólicas. Es compañero cuando anda en las calles a horas inoportunas, es compañero cuando frecuenta fiestas y espectáculos, y es compañero cuando juega y apuesta. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el amigo verdadero? Aquel que ayuda debería considerarse como un amigo de buen corazón. De vuelta, observen, estamos hablando de acciones, ¿sí? No de personas. Tengan cuidado, yo soy un buen amigo. Ok, ¿qué significa eso? Entonces, las acciones son meritorias o demeritorias. Las acciones traen facilidad de vivir, felicidad o traen complicaciones. Tiene que ver con la intención mental, verbal o física. Aquel que es él mismo en la prosperidad y la adversidad debería considerarse como un amigo de buen corazón. Es decir, que no importa si haya prosperidad o adversidad, está presente y se manifiesta con una mente estable. Aquel que da buen consejo, aquel que es compasivo, debería considerarse un amigo de buen corazón. ¿Qué es la compasión? La compasión es observar el sufrimiento de otra persona y desearle genuinamente que su sufrimiento cese. Compasión no es sufrir con el otro. Compasión no es lástima. Es amar a la otra persona porque está sufriendo, es amar a la otra persona porque toma sus propias decisiones y aún aunque esas decisiones no coincidan con nuestro parecer, aceptarlo porque esa persona tiene su propia vida y su propia forma de pensar. Por cuatro motivos, aquel que ayuda debería considerarse como un amigo de buen corazón. ¿Por qué? Protege al amigo negligente.
Protege la propiedad del amigo negligente. Es un refugio cuando el amigo está en dificultades y cuando surge una necesidad, da el doble de lo requerido. Por 4 motivos, aquel que es el mismo en la prosperidad y adversidad debería considerarse como un amigo de buen corazón. Confía sus secretos al amigo, protege los secretos del amigo, no abandona al amigo cuando éste está en dificultades, sacrifica incluso su vida por el amigo. Vieron que el Buda siempre es muy directo y a veces bastante radical. Miren lo que es para el Buda un buen amigo. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que da buen consejo debería considerarse como un amigo de buen corazón. Previene a su amigo del mal. Incita a que su amigo haga el bien. Hace que su amigo oiga cosas que no ha oído anteriormente. Señala a su amigo el camino al cielo. ¿Sí? Cuando quiere decir el camino al cielo, habla de que las acciones que están en relación a los preceptos y a la generosidad son las que dan, en el contexto de este sutta y en el contexto de la cosmología budista, un renacimiento en un plano donde el sufrimiento es menor. Por 4 motivos, hijo de dueño de casa, aquel que es compasivo debería considerarse como un amigo de buen corazón. No se regocija de la desdicha del amigo, se regocija de la prosperidad del amigo. ¿Sí? Esto es mudita, alegría empática. Cuando los amigos, las personas prosperan, ser feliz. Ser feliz por la prosperidad y la felicidad de los demás. Entonces, meta, amor benevolente, es desearle felicidad al prójimo, a todos los seres vivientes. Compasión es desearles que dejen de sufrir. Mudita es ser feliz por la felicidad, porque esa persona ha abandonado el sufrimiento, uno es feliz. Cuando abandona el sufrimiento, uno es feliz y se regocija porque esa persona ha abandonado el sufrimiento. Y ecuanimidad trasciende a los tres, poniendo la mente en un estado donde es posible ver las cosas tal cual son. Entonces, no se regocija en la desdicha del amigo, se regocija de la prosperidad del amigo, contiene a aquellos que desacreditan al amigo, elogia a aquellos que hablan bien del amigo. Entonces dice el Buda, el amigo que da ayuda, el compañero en la prosperidad y adversidad, el amigo que da buen consejo y el amigo compasivo, estos 4 son amigos. Habiendo comprendido esto, el sabio debería asistirlos con devoción como la madre a su propio hijo. El sabio dotado de virtud resplandece como un fuego ardiendo, acumula riquezas como una abeja y su riqueza crece como un hormiguero. Habiendo adquirido la riqueza de esta manera, el laico puede establecer un hogar dividiendo su riqueza en 4 partes y así puede hacer amigos. Una parte de esa riqueza la debería disfrutar, 2 partes para emplearlas en su trabajo o su negocio, y una cuarta debería reservarse en caso de necesidad. Estos son los consejos financieros del Buda. Muy bien, entonces, ahora cubriendo las 6 direcciones, ¿no? Los padres deberían considerarse en el este, los maestros deberían considerarse en el sur, la esposa e hijos deberían considerarse en el oeste, los amigos y asociados deberían considerarse como el norte, los empleados y sirvientes deberían considerarse como el nadir, y los ascetas y brahmanes deberían considerarse como el cenit. De estas 5 formas, el hijo debería asistir a los padres en la dirección este de esta manera. Mis padres me han apoyado, los apoyaré. Haré sus tareas, mantendré la tradición familiar, seré digno de la herencia y haré ofrecimientos en nombre de los padres difuntos. De esta forma, los padres, hijos de dueños de casa, asistidos por el hijo en estas 5 formas, como la dirección este, asisten al hijo de la siguiente forma. Previenen a su hijo del mal,
lo incitan al bien, le enseñan una profesión, le proveen una esposa adecuada y le entregan la herencia en el momento adecuado. ¿Sí? Piensen que esto está de acuerdo a la cultura india de ese momento. En cuanto a la que los padres le dan, bueno, todavía existen esas cosas, arreglan los matrimonios. Entonces, de estas 5 formas, hijo dueño de casa, los padres asisten al hijo y el hijo asiste a los padres. Así la dirección está cubierta, segura y sin miedo. En 5 formas, ¿no? El discípulo debería asistir a los maestros en la dirección sur de esta manera: levantándose para recibirlos y saludarlos, atendiéndolos y asistiéndolos, obedeciendo sus palabras, ofreciendo servicios personales y aprendiendo con respeto sus enseñanzas. Los maestros, a su vez, asistidos por el discípulo, asisten al discípulo en 5 formas. Instruyen al discípulo bien en lo que debe ser instruido, hacen que haya aprendido bien lo que debe ser bien aprendido, lo entrenan bien en todas las artes y ciencias, lo recomiendan a sus amigos y colegas y proveen protección en todas las direcciones. ¿Sí? Cuando habla de esto no está hablando necesariamente del maestro espiritual, ¿sí? Está hablando, por ejemplo, del maestro de escuela, del maestro de un arte marcial a su alumno, del maestro de pintura, de canto, de lo que sea, ¿sí? Está hablando de este tipo de maestro. Entonces, la dirección sur está cubierta. En dirección oeste es como el esposo debería asistir a la esposa, honrándola, respetándola, no siendo infiel, dándole autoridad y proveyéndola de adornos. Y la esposa al esposo, realizando su trabajo bien, siendo hospitalaria, no siendo infiel, administrando bien y siendo hábil y diligente en todas las tareas. En 5 formas, hijo dueño de casa, un hijo de buena familia debería asistir a los amigos y compañeros en la dirección norte, con regalos, con lenguaje amable, con acciones benéficas, tratándolos como a sí mismo y manteniendo su palabra. Qué lindo, ¿no? Esto, tratarse a sí mismo como uno trata a los amigos, como uno se trata a sí mismo. Y los amigos deberían considerar al hijo de buena familia, lo protegen cuando es negligente, protegen su propiedad cuando es negligente, son un refugio cuando está en dificultades, no lo abandonan cuando está en dificultades y ayudan a sus familiares. ¿Cómo debería entonces el hijo de casa asistir a los empleados y sirvientes, en este caso que tiene, asignándoles el trabajo de acuerdo con sus habilidades, proveyéndolos con comida y remuneración, cuidándolos cuando están enfermos? Interesante este, ¿no? Compartiendo con ellos comida deliciosa y otorgándoles licencia en el momento adecuado. A su vez, como los empleados y sirvientes tienen que tratar, en este caso, al señor o al jefe o a la jefa. Se levantan antes que él, se acuestan después que él, toman solamente lo que les ha sido dado, realizan bien su trabajo y mantienen su buen nombre y reputación. Y finalmente tenemos cómo el hijo de una buena familia debería asistir a los ascetas y brahmanes, ¿sí? En este caso está hablando, recuerden que para el Buda los ascetas y brahmanes son eh, las personas que enseñan el Dhamma o han tenido, ya han tenido algún logro dentro del Dhamma y que lo enseñan por experiencia, ¿sí? Entonces dice, con actos físicos de amor benevolente, con actos verbales de amor benevolente, con actos mentales de amor benevolente, manteniendo la casa abierta a ellos y proveyéndolo de sus necesidades materiales, ¿sí? ¿Cómo tienen que asistir estos ascetas y brahmanes a los hijos de buena familia, ¿no? Al laico? Previenen que hagan el mal, lo incitan a que hagan el bien, lo protegen por medio del amor benevolente, hacen que oiga cosas que no han oído anteriormente y le señalan el camino al cielo,
¿sí? En este caso, lo que ya lo comenté antes. Habiendo dicho esto, el afortunado, el maestro, dijo esto: la madre y el padre están en la dirección este, los maestros están en el sur, la esposa e hijos en el oeste, los amigos y compañeros en el norte. Los empleados y sirvientes están abajo, en el nadir, y los ascetas y brahmanes están arriba, en el cenit. Estas direcciones deberían ser reverenciadas por el laico que sustenta el hogar. Aquel que es sabio, virtuoso, amable e inteligente, humilde y sin vanidad, ese gana renombre. Aquel que es enérgico y no perezoso, inconmovible en la adversidad, constantemente activo, sabio, ese gana renombre. Aquel que es benevolente, que busca y hace amigos, afables, que no es mezquino y guía con buen consejo, ese gana renombre. Generosidad, lenguaje amable, beneficiar a los demás e imparcialidad en todos los asuntos, en el mundo, estas prácticas benevolentes son el perno del eje del carro. Si estas prácticas benevolentes no existieran, la madre no recibiría honor y respeto de su hijo, ni tampoco el padre. Porque los sabios siguen estas cuatro prácticas benevolentes, ellos alcanzan grandeza y son siempre elogiados. Cuando esto fue dicho, Sigalaca, el hijo del dueño de casa, le dijo esto al sublime: excelente, venerable señor, excelente, venerable señor. Venerable señor, es como si se hubiera enderezado lo torcido, o como si se hubiera revelado lo oculto, o como si se hubiera indicado el camino al que está perdido, o como si se hubiera traído una lámpara en un lugar oscura de tal forma que los que tienen ojos puedan ver. Así el sublime ha iluminado el Dhamma en muchas formas. Que el sublime me acepte como su seguidor laico, voy por refugio desde hoy hasta el día que dure la vida. Me gustaría acá decirles una cosita más. ¿Vieron este comentario que dice que la generosidad, el lenguaje amable, beneficiar a los demás e imparcialidad en todos los asuntos? Imparcialidad es ecuanimidad en el mundo. Estas prácticas benevolentes son el perno del eje del carro. ¿Saben qué significa eso? La palabra dukkha tiene su origen en las ruedas del carro. ¿Sí? Ka es estabilidad, du es dolor o aflicción, es decir, inestabilidad. Es cuando los pernos del carro no enganchan bien y hay una rueda chueca. Esa rueda chueca hace que haya inestabilidad. Dukkha no significa sufrimiento, significa solamente insatisfacción, impermanencia, inestabilidad. Tiene muchas traducciones que dependen mucho del contexto. Entonces, por eso el Buda trae este símil del perno de la rueda, no el eje. Cuando las dos ruedas funcionan, hay estabilidad en el andar, hay estabilidad en la vida. Cuando una anda media chueca, es donde se produce esa insatisfacción, incomodidad, frustración, etc. Entonces, estos son los consejos del Buda para el laico. ¿Sí? Vieron que son bastante, están basados en los preceptos, pero se explaya. Y yo le agregaría la meditación. Le agregaría la meditación. Está muy bueno que un laico medite diariamente. Creo que eso lo va a ayudar a poder ver esto de manera más fácil y sencilla. Y eso lo va a ayudar a que se comporte de manera generosa, como dice el sutta, y también lo va a ayudar paulatinamente a desarrollar paña, sabiduría. ¿Qué significa paña? Otra perspectiva de la vida. Otra perspectiva de la vida siempre es abandonar las opiniones que justamente nos traen sufrimiento. Y cuando digo opiniones, no estoy hablando solo de opiniones a nivel mental, sino que esas opiniones nos llevan a actuar y nos traen sufrimiento y nos traen incomodidad, inestabilidad, inquietud. Bueno, si tienen preguntas, soy todo oídos. Hablé durante una hora, casi una hora. Es un sutta largo, pero me pareció muy, muy dinámico y me pareció muy interesante. Me parecía muy interesante. Si les interesa, les recomiendo que lean el número 32 y el 33 del Diga Nikaya, de los sermones largos, que amplía bastante
otros aspectos del consejo, no solo para laicos, sino también para monjes. ¿Sí? Son sermones muy largos. Bueno, preguntas que tengan. Fabio, no te escucho. Mm, mm, Todavía no. No, no te oigo. Si querés, escribí la pregunta. Eso. Hola, Soma, ¿cómo estás? Hola, pues feliz de estar por acá escuchando este discurso. Y en algún momento ya lo había leído, pero de verdad que cada que lo vuelvo uno a leer es como estoy leyendo otra cosa, estoy ¿Viste? entendiendo otra cosa. Es así. Y bueno, aprovechando esto de las preguntas respecto a Tanja, Sí. mm, de qué manera en esto de la espera, de estar eh, siempre esperando algo y tener como esas expectativas, eh, de qué manera, por ejemplo, uno puede ir transformando ese tanja como malsano Ujú. en una especie de deseo como más hábil? Por ejemplo, sentarnos a meditar hay un tanja, ¿no? Hay, bueno, no sé si sea un tanja. Uno Sí, puede meditar por muchas razones, pues, pero, por ejemplo, el tema, no sé, lo que uno espera, uno de los pilares, que es, por ejemplo, la salud, ¿no? La salud, tener bienestar económico. Vamos a tomar, por ejemplo, en mi caso, la salud, entendiendo que existe la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿de qué manera uno puede dotar, por ejemplo, un buen deseo de cuidar nuestro cuerpo sin que se convierta en un tanja inadecuado? Y creo que esto va para todos los aspectos, pues, como en ujú. la riqueza material o tener una familia. Ay, no sé, para quien es soltero, a lo mejor añorar una familia o no sé. ¿Cómo se le puede dar a la intención detrás una habilidad mejor para que eso nos beneficie a nosotros, pero también como a los demás? Mirá, eh, primero, dentro del budismo existe esto que se llama Chanda Raga, que es como el deseo sano, el deseo saludable, que es como siempre uno, como vos dijiste con la lectura de los suttas, uno siempre que lee un sutta, cuando lo vuelve a leer, lee otra cosa, porque su entendimiento, a medida que va practicando, va cambiando y va pudiendo ver otras cosas de su propia práctica y por ende de la perspectiva de su propia vida. En relación a la salud, eh, yo creo que la persona tiene que investigar siempre que cualquier actividad que realice, justamente que no rompa los preceptos, sino que le haga, que le produzca bienestar. Y cuando digo bienestar, viene acá un poco lo que comentaba en el sutta, de que el estado mental en el cual yo realizo la actividad sea amoroso y amable, tenga una mente abierta. Entonces, si yo voy a practicar yoga, tai chi, caminar, mismo la meditación, me abro para que esa experiencia, lo que sea que pase en ese momento, para aprender. Es una costumbre muy malsana el hecho de, uy, voy a volver a hacer tal cosa, pero eso no existe, no vas a volver a hacer tal cosa, eso es un concepto.
voy a realizar una actividad que ya hice muchas veces, y sin embargo, cada vez que la realizo, cada vez que la hago es diferente. Es una trampa muy común de la mente querer decir siempre es lo mismo. No, en realidad nunca es lo mismo. Es debido a la identificación con las opiniones personales, debido a esa creencia en esa identidad que uno cree, ya uno y cree que es lo mismo. No lo es. Entonces, en ese sentido, cuando realice cualquier actividad con una mente muy abierta, me voy a encontrar sintiéndome muy bien. Me voy a contar que disfruto de la actividad y además aprendo lo que esa actividad tiene para mostrarme. Y esto es lo mismo con respecto al trabajo. Cuando uno trabaja entendiendo y comprendiendo que eso me permite vivir, me permite mantener en la familia, me permite tener comodidades y comprender que esa es una situación que justamente, de vuelta, en el estado mental en el cual yo lo hago, estar obsesionado con el trabajo, estar preocupado por el trabajo continuamente, lo único que va a traer son malas decisiones. ¿Qué son malas decisiones? Como la mente está identificada con el miedo a perder el trabajo, el miedo a no ser bueno en el trabajo, el miedo a que no sea suficiente el trabajo o cualquier otra cosa, la mente no está abierta, no está permeable a poder observar las condiciones en las cuales realizo el trabajo. No tengo la intuición para trabajar. La intuición siempre se manifiesta cuando la mente está en silencio. Y esto ocurre con esto que vos decís y mencionás también, con las personas que por ahí están solas y desean formar una familia. Cuando ese deseo de formar una familia viene de un genuino deseo de compartir la vida, es una cosa, y cuando ese deseo de formar una familia viene del miedo a estar sola, es diferente, y lo más probable es que los resultados sean distintos. Entonces, como tengo miedo de estar solo, lo más probable es que me asocio, me junte con personas que no sean las adecuadas o apropiadas para compartir, pero porque mi estado mental ya es, tengo miedo, ya es malsano. Y ese estado malsano me hace tomar decisiones malsanas y me hace decidir de estar en relaciones que no me hacen bien, sean amistades o sean relaciones de pareja. Entonces tomo decisiones apurado, tomo decisiones afiebrado, confuso. Quiero sacarme esta sensación de soledad de encima. Eh, yo hablaba con algunos de ustedes de que cuando uno está feliz, cuando uno está contento, cuando uno está satisfecho, es el momento ideal para compartir con otros. Porque en ese momento la mente está en calma, está pacífica. Entonces lo que yo siempre tengo no es que voy a buscar en el otro que me dé lo que no tengo, sino compartir lo maravilloso de la tranquilidad, lo maravilloso de la felicidad, compartir eso con la otra persona. Y en ese compartir también se va a aprender a poder acompañarse en la adversidad. Para aquellos que ya están en una familia, que ya están compartiendo una relación, muchas veces nuestro cónyuge, nuestro novio, nuestra novia, hace cosas que son desagradables, que no estamos de acuerdo o que está pasando por momentos difíciles. Y cuando hablo de momentos, muchas veces no son momentos un día, a veces son meses. Por ahí esa persona está atravesando la enfermedad de un familiar, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo o la sensación que también es muy común de que la persona que acompañamos no está contenta con su trabajo y es una situación vital que no se le resuelve. Y eso, acompañar esos, o los hijos también, acompañar esas situaciones requiere justamente una mente, como dice acá, compasiva. ¿Qué significa una mente compasiva? Reconocer que el otro está sufriendo.
no presionarlo, no pedirle, ni demandarle, ni exigirle que resuelva una situación que por ahí no puede resolver. Todos sabemos que novio, novia, esposo, esposa, madre, hijo, padre, hijo, hermano, hermana, muchas veces se tocan los botones que hacen justamente saltar al otro, o nos tocan los botones. Y ahí es donde viene esta cosa de esta pausa. ¿Por qué le pedimos, por qué esperamos justamente que los de afuera nos vengan a solucionar, a completar algo? Esta demanda es siempre atroz. Y fíjense que por ahí a veces surge en la mente esta pregunta, bueno, pero ¿y yo para cuándo? Eh, la pareja, lo que sea, sí tiene muchos problemas. ¿Y mis necesidades, quién las cubre? ¿Y a mí quién me cuida? ¿Y a mí quién? Y es muy interesante porque ahí donde aparece esa víctima, donde aparece esa sensación de carencia, es donde uno tiene que observar quién quiere. Y no está el problema en querer justamente en lugar de soltar. Ese quiero que sea de una manera, no quiero que sea de la otra. ¿Estoy compartiendo ahí o me estoy volviendo justamente un enemigo disfrazado de amigo? Y cuando hablamos de un enemigo disfrazado de amigo, no estamos hablando solamente de enemigo de nuestra pareja, sino que somos el enemigo de nosotros mismos, porque nos estamos produciendo mal en ese mismo momento, manteniendo y alimentando ese estado mental, por las razones que ustedes quieran. Entonces, un deseo feliz, un deseo sano, es justamente tener una mente abierta, desear que el otro tenga una mente abierta, desear que el otro esté feliz, ser generoso. Siéntense a meditar. Cuando ustedes se sientan a meditar, están abriendo la mente, aceptando lo que está pasando, trabajando para desarrollar esa mente. Eso es el regalo más maravilloso que le podemos hacer a la humanidad. Estar tranquilos. La tranquilidad que muchos de ustedes me han devuelto luego de los retiros, la sensación de calma que tienen, la sensación del bienestar que emanan o irradian a las personas que están alrededor de ustedes, es un regalo maravilloso. A veces sin decir nada, sin necesidad de hablar. Es el hecho de estar y que cuando una persona los ve, ven esa tranquilidad, se sienten confortados. Pero uno no dijo nada. Creo que ese es el asunto. Es aprender a ser generoso y desprenderse muchas veces de esas opiniones o esas intenciones verbales, mentales y físicas que nos llevan a hacernos mal y hacerle mal al otro. No sé si te contesté eso, Ma. Por demás, muchísimas gracias. A Oye, y vos. aprovecho tu generosidad. Cuando mencionaste ser dignos de recibir una herencia, ¿podrías como hablar un poquito de esto? Sí, el Buda, dentro de el primer peldaño del octuple noble sendero, que es el recto punto de vista, el recto punto de vista está eh, constituido por, entre otras cosas, saber que los actos tienen consecuencias, es decir, que la ley del karma existe, que cada acto tiene un fruto, cada intención tiene un fruto, de que existe este y otro mundo, es decir, que hay otros planos y que también existen este estado mental y el estado mental del yana. Y otro aspecto importante también, que además de que hay personas que enseñan el Dhamma y que han logrado el fruto de ese Dhamma, dice que hay que honrar de que hay un padre y una madre.
Es una de las primeras características en el recto punto de vista. ¿Qué significa que hay un padre y una madre? Las relaciones familiares siempre son complejas, no todos los padres y madres fueron para todas las personas amorosas. Sin embargo, estamos en este mundo debido a ellos, en parte, porque son condiciones para que renazcamos como humanos. El renacer como humanos es un destino feliz, aunque a veces no lo parezca, porque tenemos la oportunidad de escuchar el Dhamma, porque tenemos la oportunidad consciente de abandonar el sufrimiento. Entonces, el agradecimiento a los padres, que muchas veces, como dicen el Sutras, es cuidarlos, es asistirlos si tienen una necesidad, es perdonarlos si han tenido acciones malsanas con nosotros. Eso es lo que hace a uno digno de su herencia. Los actos de amor hacia los progenitores de uno es lo que a uno le permite ser digno de la herencia. Y cuando hablo de herencia, no hablo solo de herencia material, sino también la herencia de las buenas acciones del padre y la madre. Por eso hay que tener siempre mucha atención en no decir buen padre o buena madre, o buena madre, sino prestar atención a que el padre y la madre tuvieron acciones positivas, sanas y también negativas y malsanas, porque son seres humanos. Entonces uno honra esas acciones sanas que a uno le trajeron bienestar y desarrollo mental y atiende a esas acciones malsanas que por ahí uno recibió de niño, de joven, porque esas acciones por ahí nosotros las estamos repitiendo sin darnos cuenta. Como practicantes, esos patrones de conducta, esas tendencias habituales, son oportunidades magníficas que se presentan como obstáculos en la meditación y en la vida cotidiana para dejar ir esa identificación y ese sufrimiento. Y por eso tenemos que estar agradecidos. Eso nos vuelve digno de esa herencia. Muchas gracias. A vos. Ya, gracias. Bien, Fabio, comento. Hola Fede, me surgió la pregunta cuando hablabas de la espera, la diferencia con la paciencia. A veces se aplica como paciencia y esto pasa. Entonces pasa a ser vista como para que pase. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre paciencia y espera? La paciencia es uno de los paramis, ¿sí? O sea, uno de los cultivos mentales valorizados por el Buda y a través de la paciencia no es que uno logra, a través exclusivamente de la paciencia no es que uno logra el despertar, pero la paciencia sí es un factor muy importante dentro del entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre paciencia y espera? La paciencia está fundada en que el practicante reconoce las acciones que le trajeron bienestar. Y debido a que reconoce ese bienestar, surge esa paciencia. La paciencia es la apertura que yo tengo en el momento para comprender que esa situación difícil es impermanente, que esa situación difícil surge en la mente porque fue cultivada en el pasado y la oportunidad de dejarlo ir, todo eso es producto de la paciencia. La paciencia es un cultivo mental que me lleva a ver estos procesos de identificación y desidentificación como algo que toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cuando yo espero, no tengo este reconocimiento, no tengo este recuerdo, no estoy recordando
La tranquilidad. No, claro, porque no tengo, al estar no recordar, lo que estoy haciendo es estando aguardando que me llegue la tranquilidad. No estoy reconociendo a la que está ahí. La paciencia entonces es esta mente y la espera es esta mente. Cuando ustedes sientan la mente así, apretada, es que están esperando que la situación se resuelva desde afuera. Están esperando que las condiciones externas les cambien. Y eventualmente va a pasar, créanme, porque eventualmente la mente está así, en un momento alguien va a hacer un chiste y la mente momentáneamente va a hacer esto. O van a ver a una persona que les trae esto naturalmente. ¿Esto puede pasar? Sí, pero depende de afuera. No hubo una intención o un esfuerzo de abandonarlo. Entonces, la primera paciencia es con ustedes mismos. Y estos momentos de bienestar a veces no son seguidos, a veces es un instante, a veces son 10 segundos, pero esos 10 segundos son infinitas cantidades de zancaras y de intenciones de bienestar, de la mente colocada en una situación sana. Eso va a dar fruto. Luego vendrá otra vez esa situación incómoda. Hay que hacerse responsable en ese sentido y volver a dejar ir. Ahí donde viene, qué cansador que es. Y sí, la mente va y viene, pendula todo el tiempo. Pero continúo trabajando con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque tengo la comprensión de que esa es la naturaleza de la mente. Se mueve. Cuando yo dejo de ver ese movimiento, es que me identifiqué con el obstáculo. O soy un arja. O estoy en llana. Por eso el estado de llana es tan placentero. Porque la mente está estable. Por eso es tan importante cultivarlo. Porque nos da estabilidad, nos da compostura mental, nos da paciencia. Ah, esto es bienestar. Sí, en el yana se siente mucho bienestar. Sí, ¿y quién me lo trajo? ¿El Buda? No. ¿El maestro de turno? No. Vos tomaste la decisión de que tu mente esté alrededor de ese objeto de meditación y eso estuvo durante un tiempo y la mente entró en yana. Muy lindo, muy agradable, fantástico. Seguí cultivándolo. Y a raíz de eso, sé paciente y no esperes. Solo cultiva esa paciencia. Volví a cultivar eso. Volví a trabajar con esa apertura mental tu meditación, tus hechos cotidianos. Y al no haber esa espera, al no haber esa esperanza, al no haber ese mañana voy a lograr el nirvana, porque el nirvana no está, no es mañana, ¿eh? No es el futuro tampoco. El nirvana es la ausencia de esperar, la ausencia de tanja. No hay avidez, no espero nada. Así como estoy ahora, no necesito nada. Me desencanto y me desapasiono de toda la carga que sale en la mente. Me libero de eso y estoy bien. No necesito ni el nirvana, que es lo más deseable de lo deseable, ni siquiera eso. En ese momento se dan las condiciones, porque ya no hay condiciones. Ya no necesito nada. Estoy bien. Y ahí se da la condición para que ocurra el Nirodha Samapati y la experiencia de Nirvana. Pero no es tan sencillo no desear nada, no esperar nada. Por eso es un cultivo gradual. Y en este cultivo gradual es donde entra la paciencia. Y la paciencia siempre es blandita, gente, blandita. Es blanda, es amable, es ser amoroso con uno, no ser exigente.
No andar exigiendo ni dándose con el látigo, eso no es paciente. Eso es quiero que sea ya para antes de ayer. No funciona, no es para ese lado. La mente está así y no así. Cuando eso está pasando, están esperando. No esperen, realícenlo ahora. No sé si te contesté, Fabio. Bien, ¿alguna pregunta más? Hoy a Bien. mí en el texto, viste, hay una parte del primer texto que leíste, creo que estaba hablando del miedo, Mm, eh, y el Buda hablaba de, bueno, de la intuición, y yo me acordaba que a veces también uno, a mí me pasa a veces que uno que confundo, o uno puede confundir, eh, a veces confundo el miedo, lo que te dice el miedo con la intuición, ¿viste? mm, mm. Y no, No, son dos cosas diferentes. es como confundir basura con alimento. No, 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 no. No son dos Claro, cosas sí. muy diferentes. No. Eh, el Buda no habla de la intuición, ¿sí? No Mm, utiliza nunca esa palabra. Habla del conocimiento directo, de ver las cosas tal cual son. El conocimiento directo se da cuando la mente está en silencio. Es cuando claro. uno permite que surja eso. La intuición siempre es austera. La intuición no surge. Tenés que hacer esto porque pa. Eso no tiene nada que ver con la No hay intuición. No explicación. hay explicación. Por eso se llama conocimiento directo. Porque te lleva a una acción directa. Directa donde no hay intelecto, donde no hay upadana, no hay apego. Pero para eso la mente tiene que estar silenciosa. Por eso hay que cultivar la meditación y los yanas, porque ahí la mente está en silencio. Entonces, gradualmente vas a empezar a poder escuchar esa intuición y separar la paja del trigo. De vuelta es la diferencia entre paciencia y esperar. Intuición, miedo. Perfecto. No Claro, es, sí. no son cosas cercanas, ¿viste? No, lo sé, pero sí, pero hay confusión a veces. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, mientras piensan, les comento, el domingo que viene, domingo 17, hacemos la última jornada del año. Están todos cordialmente invitados, jornada de meditación, a venir. Muy felices de poder compartir el final de año con ustedes, que compartimos tantas cosas este año. Bueno, Silvia, a vos te va a costar un poco y a vos, Soma, más todavía, porque están un poco lejos. Pero al resto que están por acá, sería un lindo cierre de año. Va, me pondría muy contento verlo. Es el horario de siempre, de 8 hasta las 7 de la tarde, y traer algo para compartir el almuerzo. Así que bueno, si no tienen más preguntas, o si tienen alguna más, feliz de contestarlas. Bueno, entonces abran los micrófonos y así compartimos méritos, ¿sí?
que los que sufren que los sean que Los que sufren sufren sean libres libres de de sufrimiento, cansados, que los intrépidos intrépidos sean, intrépidos se sean, despojen de los todo que los dolor, afligidos se que todos los despojen de seres todo dolor, encuentren alivio. que Todos los seres todos los compartan seres este encuentren mérito mérito, que todos los hemos seres adquirido compartan para el este logro de mérito toda que así felicidad. hemos adquirido Que los seres que seres para el que logro de habitan todo en la tipo de tierra, felicidad. Devas y Nagas, de gran Navas de gran poder, poder, compartan este mérito compartan este mérito nuestro, que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gente, un gran abrazo, que tengan Gracias. una Un abrazo semana. para todos. Nos vemos. Chao a todos. Gracias. Maru. Maru. Chao. Chau, chau, chau. Chao, chao.